Inicio esta segunda mesa temática en el marco del ciclo En Diálogo Córdoba en uso y aplicación de inteligencia artificial. Como sabrán, este es un evento propiciado desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y el CONICET. Tenemos aquí presente a las autoridades, al Secretario de Ciencia y Tecnología, Gabriel Raya Tonetti, al vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Pancho Marchiaro, a la directora de Divulgación de Ciencia y Tecnología, María José Viola, a quienes agradecemos profundamente. Y bueno, comentarles que esta mesa se va a tratar sobre un diálogo conjunto de estos 4 panelistas que van a tratar desde sus experiencias, investigaciones y trabajo basados en la inteligencia artificial. Voy a pasar a presentar a los 4 panelistas para que podamos contextualizar desde qué rubro o ámbito van a empezar a trabajar sobre esta temática. En primer lugar, contamos con la presencia de Francisco Tamarit, quien fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba, director de CONICET, actualmente profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador de CONICET, y expondrá sobre las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en el proceso de elecciones y votación. En segundo lugar, contamos con la presencia de Mariano Córdoba, doctor en Ciencias Agropecuarias, investigador de CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNECEP, quien presentará sus experiencias en el uso de la inteligencia artificial para sectores productivos como el agropecuario. En tercer lugar, contamos con la presencia de Nina Brasca, fotógrafa y artista dedicada a la inteligencia artificial, estudiante en comunicación audiovisual de la Universidad Blas Pascal, quien ofrecerá un pantallazo sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la creación fotográfica, sus experiencias en esta área y sus procesos hasta llegar a exponer sus obras en el medio cordobés, que comentamos que Nina actualmente se encuentra exponiendo en el Paseo del Buen Pastor para que puedan visitar cuando quieran. Y por último lugar, en el panel encontramos a Juan Carlos Godoy, doctor en psicología, especialista en neurociencia y psicología cognitiva, forma parte del Instituto de Investigaciones Psicológicas, investigador de CONICET en el campo de psicología y hablará sobre la inteligencia artificial desde la perspectiva de la salud mental. Y por último, quien les habla, quien va a estar moderando la mesa, soy yo, Juan Lucía Álvarez Pérez, soy directora del Museo Provincial de Fotografía Palacio de Onisi, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de CESA. Les comento que la modalidad va a ser 15 minutos más o menos de exposición de cada panelista. Luego harán un intercambio entre ellos para luego pasar a una parte final de conclusiones y consultas y preguntas del público. Así que arrancamos con Francisco Tamarit, a quien le damos la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, a la CCT Córdoba y también a los anfitriones del museo. Muchas gracias. Es una muy buena oportunidad hablar con personas que no son especialistas sobre un tema que, como ustedes saben, se ha vuelto ubicuo. En todos lados aparece inteligencia artificial. En realidad aparece mucho más de lo que la vemos. Ahí a donde no nos damos cuenta hay un algoritmo atrás nuestro. Yo me dedico a esto desde que empecé de físico, en el 85. Siempre hice redes neuronales. Quiero aclararles que a lo largo de la historia hubo muchos paradigmas de inteligencia artificial. Los primeros trataron de imitar la forma en que nosotros razonamos. La gente pensaba, si queremos hacer algo inteligente tenemos que emular la forma en que nosotros hacemos pensamiento inteligente. Cuando manipulamos símbolos en matemática, en lógica, en el lenguaje. Pero no tuvo éxito ese paradigma. Y a partir de la década del 80, algunos científicos muy influenciados por la física dicen que hay que dar un salto epistémico. Y ahí dicen, en vez de preocuparnos en modelar cómo pensamos, que es muy difícil, ¿no? Hay muchas teorías, muchas zonas grises, tenemos que ir y modelar cómo funcionan las neuronas. Porque en última instancia, si nuestro comportamiento inteligente está mediado por este órgano tan raro que es el cerebro, tenemos que ser capaces de poder explicar el comportamiento inteligente a partir de cómo trabajan y se conectan las neuronas. Esto fue una
una catástrofe porque casi nadie creía en este programa. Era un programa que había andado muy bien en las ciencias físicas y químicas. Tratar de entender cómo funciona la materia a nivel de nuestra percepción, macroscópicamente, de entender cómo estaba constituida la materia y cómo interactuaban los constituyentes de la materia, era algo muy exitoso. Desde fines del siglo XIX, físicos y químicos trabajan en esta línea. Pero imaginar que eso podía explicar algo tan humano, de lo cual estamos tan orgullosos como la inteligencia, era un poco una herejía para filósofos, psicólogos, biólogos, médicos. Pero bueno, poco a poco este paradigma neuronal fue ganando fuerza y hoy, a pesar de que hay muchas formas de hacer inteligencia artificial, por ejemplo, hay formas estadísticas, hay formas evolutivas, el método que está impresionando, que está revolucionando todo, son los métodos neuronales. Hoy podemos hacer enormes cerebros artificiales con un número gigante de conexiones, gigante. El ChatGPT-4 tiene 100 millones de conexiones entre neuronas. Es un número que para un computólogo era prohibitivo hace 10 años. Hoy no solamente tenemos ese número, sino que los manipulamos, los cambiamos. Y esto ha cambiado nuestra vida. Y esa inteligencia que es neuromórfica, es antropomórfica, mal que le piensen muchos que siguen negándolo, cuando es entrenada para hacer cosas muy específicas, es mejor que nosotros en muchos campos de la vida. Reconoce mejor patrones en imágenes, tiene más suficiencia lingüística que la media de las personas, hace muy buenas predicciones del clima, de la bolsa de comercio, es muy buena para encontrar patrones en un conjunto muy grande de datos, cosa que nosotros no podemos hacer. Pero hay una cosa de la cual no se habla mucho, que es de la cual yo les quiero hablar. Las redes neuronales son muy buenas para hacer predicciones psicológicas. Es un poco difícil hablar adelante de un gran psicólogo como es Juan Carlos de psicología, yo que soy físico. Pero bueno, los físicos son más un poco invasivos. Córrense que ya venimos nosotros y le vamos a explicar todo. Es muy importante en la historia de la vida el saber manipular. Todos los animales, los mamíferos, aprenden a manipular, aprenden a engañar. Eso lo saben los biólogos, los entomólogos. Los padres manipulan a los hijos manipulan a los padres, los maestros manipulan a los alumnos manipulan a los profesores. Manipular es importante. Pero nunca habíamos estado sometidos a una práctica de manipulación tan masiva como la que estamos viendo. Y tendemos a creer que nosotros estamos exentos de la posibilidad de ser manipulados. Pero acá todos, por ejemplo, todos pertenecemos tenemos rasgos culturales comunes. Nos creamos en una cultura que le heredamos de Oriente Medio, ¿no? De la ética del pueblo judío, de la lógica y la flexibilidad de los griegos, del pragmatismo de los romanos. No escapamos a esos rasgos culturales. Y les voy a contar una anécdota, un poco científica, pero muy divertida, para mí muy importante. Seguramente vieron alguna película en Netflix que se llama Nada es privado, ¿no? ¿Alguien lo vio? Es muy linda porque cuenta el problema que tuvo la empresa Cambridge Analytica con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno del Reino Unido, por la gran estafa que hicieron. Yo les quiero contar la parte que no se ve de eso, que es una historia académica. Y tiene que ver con una persona muy joven, como podría ser cualquiera de los chicos que están acá. Por eso los invito a que se metan, investiguen y lean. Un joven psicólogo polaco, llamado Misha Kosinski, como el gran escritor, que creo que había nacido en Cracovia, se fue a estudiar psicología a Varsovia. Hasta acá nada muy complicado. En nuestra universidad hay miles de chicos que estudian psicología. Pero este chico, que era muy buen alumno, decidió hacer su doctorado en Inglaterra. Aplicó por una beca y se fue a vivir a Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Y en Cambridge eligió un área de investigación, que pueden corregir ustedes, a mí me parece muy aburrida, que se llama la psicometría, que es el área de la psicología
que trata de medir el comportamiento de forma cuantitativa, ponerle números a los comportamientos. Ustedes dirán, ¿quién es el perverso que hace esto? Bueno, tiene mucho que ver con la mercadotecnia, con poder vender. Si yo sé cómo es María Cat, puedo saber qué tipo de zapato le gusta, qué tipo de auto, a dónde le gusta ir de vacaciones. Entonces, desde la década de 50 se venía haciendo muchos estudios de mercadotecnia. No sé si tenemos acá un grupo de psicometría. Bueno, yo no hubiera estudiado eso, pero fíjense qué interesante. Este chico llega a hacer el doctorado a Cambridge y bueno, como todos los chicos que son becados, juega al fútbol, sale a tomar cerveza, conoce a un chico del grupo de computación. Charlando, le cuenta qué hacen y le dice, mira, nosotros usamos un modelo que se llama Ocean, como océano sin la O. Porque hay 5 propiedades que nos gusta medir a los psicólogos. Las voy a repasar acá porque siempre me olvido cuáles son. No sé si las traje. La O es de la apertura a la experiencia. La C es de conciencia, de responsabilidad. La E es de sociabilidad, extraversión. La A es de amabilidad y la N es de neurotismo. Entonces, los psicólogos medían estas cantidades, le ponían un indicador y decían, esta persona pertenece a esta categoría. Y con eso vendían. ¿Qué hacían? Mandaban por catálogo. Juntaban con los datos demográficos y hacían medir a las personas. Hacían una cosa que se hace mucho, que es segmentar a los ciudadanos, ponerlos, encasillarlos en categorías. Este chico le dijo, ¿por qué no hacemos algo con redes neuronales que están de moda? Corría el año 2013, las redes neuronales todavía eran muy chiquititas. Y hacen un paper que va a ser un golazo. Ellos dicen, ¿cómo podemos sacar datos de la gente si no tenemos datos de la gente? Yo no necesito saber a dónde vive, cuánto gana, porque eso es muy grueso. Eso es lo que estaban haciendo en ese momento. Tengo que tener datos de la persona. Hacen una aplicación que se llama My Personality y mandan mensajes por las universidades diciendo somos alumnos de doctorado, por favor llenen esta encuesta. La gente rellena la encuesta es muy detallada, nos pregunta sobre sus creencias, sus hábitos, sus preferencias sexuales, políticas, todo. Una encuesta exhaustiva. Consiguen 58.000 voluntarios. Pero bueno, ahora tenían los datos, conocían cómo eran las personas, pero dicen, nosotros no podemos hacerle todo este cuestionario a todos los que quieren comprar zapatos, ¿no? Entonces dijeron, al final de la encuesta había un casillerito que decía, ¿usted nos autoriza a que le pidamos a Facebook los likes que ustedes ponen en Facebook? Y Facebook, hasta ese momento, permitía que los académicos accediésemos a los likes. Lo único que nos daba eran los likes. Si la persona nos daba un consentimiento asistido. Entonces ellos hicieron de la historia de Facebook, de likes nada más, no sabían los amigos, no sabían dónde vivían, no sabían el nombre, solo sabían los likes. Y tenían la personalidad de estas 58.000 personas. Entrenaron una red neuronal muy simple, absurdamente simple, y ellos consiguen, voy a leer unas cifras, con el 85% de precisión a partir de ese momento pudieron discriminar si una persona era hetero o homosexual. Con 95% podían decretar si era afrodescendiente o caucásico. Con 93% podían determinar si era hombre o mujer. Y con el 85% podían determinar si era demócrata o era republicano. Fue un éxito terrible, porque era una única neurona, era una red neuronal muy simple. Para los que saben estadística era un regresor no lineal. Bueno, fue una revolución, pero al poco tiempo le aparece a visitarlo una persona que se llama Nix, y acá ya empieza la película, porque en la película aparece el de Nix. Nix es el CEO de una startup que se llama Cambridge Analytica, que es una startup de la mayor consultora del mundo, que se llama SPL. Y le dice, Kosinski, venite a trabajar con nosotros porque nosotros queremos hacer mercadotecnia aplicada a las elecciones. Y ellos habían puesto un párrafo en el paper termina con un párrafo muy bueno de ellos donde dice existe el riesgo de que esto sea mal usado. Entonces Kosinski le dice que no. Kosinski se desentiende del problema, pasan 3 años, gana Trump, y cuenta que estaba en un congreso en Suiza, se levanta a la mañana, mira a Trump
en el festejo electoral, y al lado de él estaba un compañero del departamento de computación, se llama Koch. Y Trump le pasa el micrófono y dice: con inteligencia artificial nosotros pudimos segmentar a los ciudadanos y pudimos ganar la elección. Esta historia parece muy sonsa, pero es el inicio de la inteligencia artificial en la manipulación de los seres humanos. Hasta ese momento la inteligencia artificial, que por entonces todavía era bastante débil, se usaba para resolver problemas de imágenes, ni siquiera el lenguaje estaba muy desarrollado, porque las computadoras eran muy lentas para la magnitud del problema que significa tratar de hacer una máquina que hable como un chat GPT. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque esto va a marcar el inicio del uso de la inteligencia artificial en las elecciones. Es un poco lo que me pidieron y a lo cual ustedes quieren que yo hable. La historia continuó y ya es más pública, o más conocida. Esta empresa, por este chico Koch y Nix, van a robar 85 millones de perfiles. Primero se van a hacer otra aplicación que se llama Esta es mi psicología, o una cosa así. Y van a hacer lo mismo, nada más que van a juntar muchos más datos porque lo van a pagar. Y segundo, van a clasificar a 85 millones de votantes estadounidenses, 75 millones, les van a aplicar esta técnica para clasificarlos en 1800 categorías. O sea, había categoría 1, 2, 3, hasta categoría 1800. Y tenían un equipo muy grande de redactores, chicos de la comunicación, jovencitos, a los cuales les mandaban a hacer memes y mensajes falsos para mandárselo a cada grupo. Entonces, por ejemplo, si una persona pertenecía a un grupo fundamentalista religioso, bueno, le mandaban un mensaje acorde a los temores que esa persona tenía. Si era una persona liberal, le mandaban un mensaje acorde a los temores que esa persona tenía. Y esto fue un éxito. El primer éxito fue en Trinidad y Tobago, porque fue donde hicieron la primera prueba. No sé si ustedes saben que Trinidad y Tobago es el lugar, la isla, el Caribe, a donde los ingleses juntaron a todos los descendientes de las comunidades hindúes que habían tenido a lo largo de todas sus colonias. Hay una gran comunidad hindú, y es el sector más poderoso económicamente hoy. Y el resto son comunidades afrodescendientes. Y hay dos grandes partidos que están divididos: el partido de los hindúes y el partido de los afrodescendientes. Además está decir que siempre gana el partido de los afrodescendientes porque con el paso del tiempo es una población mucho más numerosa que la hindú. Esta gente se propuso un objetivo: tenemos que conseguir dar vuelta a la elección y que por primera vez en la historia gane el partido indio. Porque si gana va a ser una muy buena publicidad para nosotros. ¿Y qué hicieron? Como eran más, hicieron una campaña donde denostaron a la política y consiguieron que casi el 50% de los afrodescendientes no fueran a votar. Hicieron una campaña en sentido contrario y trataron que los hindúes que no votaban porque estaban acostumbrados a ser una minoría fueran a votar. Lo repitieron en el Brexit, lo repitieron en muchas, y el caso más exitoso y último fue de la elección de Trump. Primero lo hicieron con el senador Cruz, de la primaria republicana, y después lo hicieron con este candidato Donald Trump. Ahí la historia termina muy brevemente diciendo que el Congreso de Estados Unidos hizo una investigación. El Consejo de Información de Estados Unidos le impuso a Facebook una multa de $5.000 millones por haber permitido que le robaran los datos. Y en Inglaterra llegaron a un acuerdo con el Consejo de Datos, pagaron una multa de 500.000 libras esterlinas a cambio de reparar el daño que habían hecho. Entonces la pregunta que uno dice, se puede hacer es: ¿hasta qué punto nosotros somos manipulables? Ustedes saben cómo nos manipulan. Nos manipulan cuando abrimos Facebook, cuando abrimos un diario. Cuando ustedes abren un diario, atrás vieron que primero llega el texto y después llega la foto. La foto, entre que ustedes abrieron el diario y llega la foto fue subastada. ¿Sabían eso o no? Hay una subasta, y Argentina tiene una de las grandes empresas subasteadoras del mundo ya, aquí en Córdoba también, no sé si hay alguien que llama. Cuando ustedes abren, sale un mensaje y dice: un psicólogo de Córdoba, académico, investigador por CONICET, con 35 años, con él.
abrió mi diario, ¿quién quiere darle una publicidad? Y ahí empiezan una compulsa, empiezan a tirar datos y uno gana. El que hace la mejor apuesta. Eso se tiene que hacer en aproximadamente 10 milisegundos. Por eso ustedes van a ver que la foto siempre demora un poquito. No es porque es grande la foto, es porque están decidiendo cuál es la publicidad que le van a hacer. Bueno, creo que se me fue el tiempo, pero yo quiero les quiero contar con esta historia, a mí me pareció siempre muy interesante. Primero el hecho de que este chico fue muy innovador. En ese momento nadie se le hubiera ocurrido hacer una red neuronal para tratar de vender zapatos, porque él nunca salió de su interés por vender cosas, él nunca tuvo interés en hacer política. Hoy él se ha vuelto un experto en una cosa muy interesante, pueden mirarlo. Él hace análisis de rostro y detecta un montón de rasgos personales con una foto. Eso se vuelve un campo muy importante. Hacen inteligencia artificial para hacer predicciones de comportamiento de una foto. Él dice, yo viendo una foto, puedo saber un montón de cosas. Hubo una polémica con él porque sacaron un investigador, este es en Stanford ahora, un investigador, creo que chino, sacó una aplicación que se llama Gay Radar, que es un radar detector de gays. Y él fue una persona que se opuso tenazmente a que las universidades permitieran este tipo de cosas. Bueno, los invito a que lo sigan. Pero bueno, hay muchas cosas interesantes. ¿A dónde apuntan este tipo de cosas? Primero, la segmentación. Nosotros estamos siendo constantemente segmentizados. Y es culpa nuestra, porque ustedes, yo, a través del celular vamos dejando una huella digital. Ustedes van poniendo, escribiendo, visitándose. Y en eso, ustedes corren el riesgo de que sean objeto de una profunda manipulación informática. ¿Cómo se hace esto con inteligencia artificial? ¿Es muy difícil? No, no es muy difícil. No es muy difícil. Los algoritmos son bastante simples, los conocemos, computadoras tenemos. Lo más importante no es ni la computadora ni el algoritmo, son los datos. Por eso hay que pelear para que los gobiernos, para que las empresas, para que la ciudadanía tenga una gran responsabilidad con el uso adecuado de los datos. Esto es parte del gran dilema ético que nos pone la inteligencia artificial. Uno de los muchos dilemas que tiene la inteligencia artificial. Así que este era lo que yo les quería contar, después seguimos conversando, ya me pasé de tiempo, así que les dejo la palabra aquí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Ciencia y Comunicación. En mi caso, me voy a hablar un poco más bajado a tierra, tal vez no pensar tanto desde el punto de vista de los problemas que tienen que ver con el tema de la manipulación de las personas en la inteligencia artificial, y también una ventaja desde el punto de vista de lo que fuera, si quiere, los sistemas productivos, particularmente como son las aplicaciones en ciencia agropecuaria, ¿no? Un área de gran importancia, no solamente para el Córdoba, Argentina, sino para la producción de alimentos. Hablaré básicamente un poquito de algunas aplicaciones en general, algunas experiencias que hemos llevado a cabo en Córdoba, con algunos temas particulares, pero el crecimiento, digamos, del desarrollo de la inteligencia artificial, por supuesto, en los últimos años ha sido muy importante, pero hubo un primer paso en lo que es la agricultura, sobre todo lo que tiene que ver con la recolección cada vez más masiva de información, particularmente información georreferenciada. Hay muchas hoy actualmente, en realidad hace más de 20 años, hay cada vez más sensores que empezaron a recolectar información, por ejemplo, de los rendimientos, los cultivos, el lote de producción agrícola, es decir, georreferenciada. Eso dio paso al desarrollo, por ejemplo, de lo que es la agricultura de precisión, que tuvo mucho impacto no solamente a nivel mundial y en Argentina, como un pionero, si se quiere, el desarrollo de ese tipo de tecnologías que permitían, entre otras cosas, poder ver la variabilidad, si se quiere, que hay en el rendimiento de los cultivos a nivel del lote, y en algún punto tratar de gestionarlo de manera diferencial para que pueda hacer un uso, digamos, más eficiente de los insumos, ¿no? Así que
Eso marcó un hito importante, la masividad de los datos y, por supuesto, en el último tiempo, la posibilidad de empezar a trabajar con mayores capacidades de cálculo y incorporar mejores métodos para analizar esos datos. En particular, yo inicié mi trabajo de tesis trabajando con métodos, por así decirlo, estadísticos clásicos, que trabajaban solamente con los datos que uno medía en el lote, digamos, o en el área que quería analizar, y hoy trabajamos ya con métodos de aprendizaje automático que están muy difundidos también en esta área, ¿no? Bien, entonces algunos desarrollos que hemos tenido, algunas aplicaciones interesantes que contribuyen mucho en este sentido han sido, por ejemplo, las estimaciones que hemos realizado a nivel, a una escala regional, si se quiere, de lo que se llama el carbono orgánico a nivel del suelo, que es un indicador muy importante hoy de la calidad del suelo, ¿no? Y eso fue posible, digamos, un estudio que mandó información no solamente de los datos observados a campo para cuantificar ese carbono orgánico, sino asociado a muchas variables que podían explicar esa variación del contenido del carbono orgánico, ya sea por sensores que se miden a nivel satelital, sensores inclusive proximales que se pueden medir el terreno, variables del clima, que hoy también hay mucha información climática disponible. Después, ahí entra en juego los modelos que nos permiten poder determinar en áreas donde no tenemos la observación cuál es, por ejemplo, el contenido de carbono orgánico en suelo, un indicador importante de sustentabilidad también, que tiene que ver un poco con la idea de que las plantas secuestran el dióxido de carbono del aire y luego los residuos que quedan en el suelo queda retenido básicamente en el suelo, lo cual favorece mitigar el cambio climático, un tema muy importante en la actualidad. De hecho, inclusive para cuestiones referidas a la comercialización, cada vez se está solicitando un poco más información referida a la ley del carbono y demás. Así que creo que eso es una aplicación, digamos, positiva, en el sentido que se ha mejorado mucho la eficiencia de los métodos de predicción en ese sentido, particularmente lo que es ciencia del suelo, como mencionaba, se fue cada vez profundizando más este tema y hoy ya prácticamente todo lo que se llama el mapeo digital de suelos se realiza fundamentalmente utilizando algoritmos de machine learning e inclusive algunos trabajos con redes profundas y demás. Así que en esa área, por ejemplo, es muy importante. Y también después otra experiencia que hemos llevado también parecida con la misma idea, pero de un tema un poco distinto, en el sentido de que nuestro desafío fue la evaluación de la tierra, determinar cuál es el valor de la tierra, tanto urbana y rural. En ese momento empezamos en el 2018 con ese proyecto, yo participé colaborando creo que el investigador iniciado, el investigador asistente de CONICET, un convenio en IDECOR, el desarrollo de esos modelos de la tierra rural, que fue un desafío también muy importante en el sentido de que teníamos que tener una evaluación, se tenía como objetivo hacer una evaluación en el periodo de un año, porque la última evaluación tenía más de 20 años, o sea, y que llevaba mucho tiempo. Entonces la herramienta que contamos, particularmente para modelar ese tipo de fenómenos, para determinar el valor de la tierra, incluye muchas variables, no solamente referido a lo que es condiciones de suelo, relacionadas a infraestructura, cuestiones digamos de infraestructura de caminos, distancias de caminos, ciudades, aeropuertos, por ejemplo, que es la tierra rural, variables referidas a la capacidad productiva del suelo, variables referidas al clima. La alternativa que vimos para modelar ese tipo de relaciones que pudiesen explicar el valor de la tierra, por ejemplo, bueno, claramente lo fuimos para los métodos de aprendizaje automático en ese entonces, y bueno, tuvo, digamos, cierto éxito, por así decirlo, se logró llegar a los tiempos que se habían planificado, después se siguió haciendo una actualización de los valores periódicamente, y bueno, y hoy bueno, ya está como instalado, por así decirlo, ese protocolo que se trabajó en ese momento, y ya se está pensando en mejorar inclusive lo que es el proceso de evaluación de las tierras urbanas, trabajando con métodos de visión por computadora y bueno, ahí hacerlo un poco más complejo, digamos, pero está evolucionando también en ese sentido. Y bueno, finalmente simplemente mencionar
También volviendo un poco lo que es en cuestión referido plenamente a la agricultura, relacionado a lo que es la producción no solamente ganadera, sino también la producción agrícola. En ambas áreas hay muchos desarrollos de este tipo, hay mucho dato, mucho desarrollo de aplicaciones que se basan en IA. En agricultura hay mucho relacionado con la gestión de los recursos, los insumos. Por ejemplo, las aplicaciones variables de insumos, ya sea por ejemplo el riego, el tema del control del riego, en función de sensores que miden las condiciones del clima, las condiciones de humedad del suelo, y en función de eso determinar cuál es el caudal de riego. Es un punto crítico porque es súper necesario, sobre todo en el momento donde el recurso hídrico es limitado y donde el periodo de sequía es sumamente importante hacer un uso eficiente de ese recurso. Como así también pueden ser aplicaciones referidas a el manejo de fertilizantes, ¿no? Hay mucho desarrollo en ese sentido para hacer una gestión, digamos, más eficiente, donde hace falta el fertilizante fertilizar y donde no hacerlo. Eso también con reconocimiento de imágenes, con sensores que van a acoplar a las pulverizadoras y hacen una recomendación casi instantánea. Y en ese mismo sentido, también basado en imágenes, se están haciendo trabajos relacionados a el uso de herbicidas, ¿no? La selección o la identificación de malezas en lote, por ejemplo, es muy común, o se está empezando a desarrollar cada vez más, y eso permite la selección, digamos, una aplicación selectiva. Estos digamos, ejemplos nos llevan a pensar, bueno, en este punto hay una cuestión muy positiva en el sentido de que se puede favorecer con todos estos desarrollos, mejorar el uso de los insumos, ¿no? Porque tiene que ver no solamente con un impacto desde el punto de vista productivo, sino también con una mejora desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿no? Así que bueno, en este sentido es pensar en un punto positivo. Después, con respecto a cuestiones a pensar también, y no sé si pensar alguna ventaja, pero es cierto que también hay muchos de estos desarrollos que uno deberíamos pensar también en tener, digamos, que si esto va dirigido a un productor, un técnico, que todos puedan acceder, es decir, reducir, si se quiere, un cierto nivel de brecha digital que hoy tenemos, que realmente no sé si todos los productores hoy pueden acceder a todo ese tipo de tecnologías que hoy están disponibles. Entonces, pienso que un desafío importante a pensar en este sentido, en esta área, pensar en reducir esa brecha digital que existe, ¿no? Con lo cual, importante no solamente la inversión en infraestructura, la inversión también en educación, en formación, también, bueno, en investigación y desarrollo, son cosas fundamentales. Argentina ha sido muy importante, pionera, por así decirlo. Por ejemplo, recuerdo cuando empecé mi tesis de posgrado en lo que es la agricultura de precisión, con la incorporación del monitoreo de rendimiento, de las máquinas precis y demás. Bueno, mantenerse en esa vanguardia implica también lo que es la inversión, investigación, desarrollo, el trabajo interdisciplinario, trabajar en convenios, con instituciones públicas, privadas y demás para favorecer la innovación. Creo que son puntos sumamente importantes a tener en cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, me parece cuando me citaron acá, primero de todo gracias por haberme invitado a este lugar, pero estar en la posición de decir, no entiendo qué hago yo acá cuando hacen una charla con un físico, un psicólogo, un agropecuario, y era como, ¿qué voy a decir yo de una perspectiva de fotógrafa y encima estudiante, porque todavía no me recibí? Estoy estudiando comunicación audiovisual y mi perspectiva en inteligencia artificial para crear imágenes fue en realidad mucho menos serio, fue más como un juego y es muy sencillo. Creo que esto partió desde una posición personal mía, que siempre fue que como comunicadora o artista
tenía que usar los artefactos de hoy en día para reflejar cómo es la sociedad actual. Empecé con la fotografía a los 13 años y a pesar de que siempre me enseñaban con las cámaras analógicas, nunca quise irme por esa rama porque sentía que esa tecnología no representaba lo que era ni era lo que yo estaba viviendo, entonces me iba por lo digital. Y después, en 2022, empieza a hacerse un poco más de ruido todo esto de inteligencia artificial y crear imágenes y video, y yo lo veía y no lo entendía y quería indagar y decía que esto y parece como, no sé, difícil de alcanzarlo. Y había una fotógrafa que es de Buenos Aires, que se llama Dolores Lauró, que iba a hacer una charla, que iba a ser online, o sea, una videollamada, junto a distintos artistas alrededor del mundo. Eran directores de cine, fotógrafos documental, fotógrafos de moda, todos eran artistas que usaban a favor esta nueva tecnología para crear. Me uní porque la conocí a ella y me dieron como una mirada muy fresca y me dijeron como básicamente no le tengamos miedo como artista a esta inteligencia artificial, no nos viene a sacar nada, sino que nos viene a beneficiar por muchos lados. Creo que también cuando surge la foto en el siglo XIX, muchos pintores tenían miedo de esto y decían que, bueno, ahora todos van a sacar fotos con las cámaras y nadie va a volver a pintar. Y bueno, y sí surgen algunas vanguardias. Y hoy en día sigue habiendo gente que pinta y a pesar de también que hay gente que usa cámaras digitales, también hay gente que sigue usando lo analógico, todo convive. Esa por lo menos es mi posición. Decidí no tenerle miedo a esto y usarlo a mi favor. Si bien sigo trabajando como fotógrafa, decidí hacer como series que surgían en mi cabeza a la noche cuando no podía dormir, y me daba cuenta cuánto me facilitaba también en temas de producción usar los programas para resolver imágenes de manera mucho más factible. Yo siempre tuve un tema con crear como mundos paralelos, aliens y cosas extrañas, y me pasaba que cuando los quería hacer tenía que llamar a una maquilladora, que era modelo, que pintarlos, que el vestuario, y era realmente un pardo generar esos aliens en vida real. Y con la inteligencia artificial empecé a crearlo y dije, qué sencillo. Se usa un bot, que en mi caso uso Midjourney, que se paga por mes, como si fuese Netflix o Spotify, y dentro de todo es bastante económico. Los dos que más se usan es Midjourney y DALL-E, y vos a través del texto le escribís en una aplicación que se llama Discord y le vas detallando cómo querés que se haga esa imagen. Mientras más referencias visuales le das al bot, más como que lleva más a tu idea que tenés en la cabeza. Mientras más espacios de blanco le dejas, más dejas que esta tecnología juegue y por ahí no llega tanto a lo que uno quiere. Te deja 4 imágenes, que son como 4 variaciones, y uno a partir de ahí elige cuál quiere dejar. Y la verdad que podés tener una imagen en cuestión de 5 segundos, y si estás, aunque querés mucho perfeccionamiento, en, no sé, 5 minutos como un montón, si te pusiste muy perfeccionista y querés una variación perfecta de esa que primero te sacó. Entonces, esa fue mi posición, fue como decir, ¿cómo voy a hablar de esto? Para mí era algo tan sencillo, tan fácil, y para mí, más hablar es decir que esta inteligencia artificial viene como a hacernos ruido en tanto que es el arte y que no. Hay un poco de miedo de que nos va a venir a destruir, en tanto mi posición, que genera imágenes únicamente, no todo eso que ustedes quieren hablar, que es algo mucho más formal o serio o más cambiante en nuestras vidas que generar imágenes. Yo creo que es una herramienta más y que uno puede elegir usarla para crear o para destruir, así como un martillo para hacer una mesa o para, no sé, matar a alguien, como que parece que está bueno, y animar a que es muy fácil, ya sea para video o para imágenes, es muy sencillo el programa. Bueno, eso creo que es lo que tengo para decir.
todos y todas. Agradezco a los anfitriones y a la organización. La verdad que es una mesa muy interesante. Una de las ventajas de ser último es que uno puede ir reconsolidando algunas de las cosas. Tengo apuntes tácticos que son propios de la generación de más de 50, Pancho, ¿no? De 35. Y voy a marcar algunas cositas simplemente para que entiendan desde el ámbito del que vengo yo, que es el campo de la psicología y de la salud mental en términos más generales, para que entiendan por qué, y recupero un poco una palabrita que sonó recién, el consenso general desde el campo de la psicología es entender a la inteligencia artificial como una herramienta, ¿sí? Es muy seductora, porque por la naturaleza de los problemas que enfrentamos, y yo le voy a tirar un par de números en un ratito, claramente cualquier herramienta que nos ayude en la dirección de resolver empíricamente, eficientemente, los graves problemas que tenemos en campo de salud mental, nos viene bien, ¿sí? Pero antes de eso, y como parte también de mi sesgo como docente en la UNS, simplemente quiero traer a colación un dato histórico, una nota de color. Me alegra que Pancho ya ha traído un paper para mencionar, yo les traigo otro también, un artículo que tiene un valor importante. En 1950 se publicaba Maquinaria Computacional e Inteligencia. Su autor, Alan Turing, ¿sí? Y ese artículo tiene uno de los inicios que yo he encontrado como más elegantes de todos los papers que me ha tocado leer, ¿no? Ese artículo de Alan Turing lo comienza de la siguiente manera. Propongo considerar la siguiente pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Eso fue hace 74 años, ¿sí? Y miren, hoy tenemos un panel sobre inteligencia artificial, así que ese tiempo de recorrido y la revalorización que se ha hecho de la figura y la obra de Alan Turing marcan un poco también esta enorme agenda de trabajo que ha venido desarrollándose multidisciplinaria. Pancho en su presentación habló de los aportes y contribuciones de la medicina, la psicología, la física, así que ese es un dato como para tener en cuenta, y para los organizadores, para el año que viene piensen, ¿no? Van a ser 75 años de este artículo, así que puede ser un disparador para otro evento y para volver a traer a la mesa a una figura tan importante como Alan Turing. El otro dato que quiero traerles es un poco más crudo, no es tan de valor histórico, pero es importante que lo tengamos presente. Según una de las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019, casi 1.000 millones de personas, piensen en el número, ¿no? 1.000 millones de personas tenían algún tipo de trastorno mental. De ese 1.000 millones de personas, el 14% era la población adolescente de todo el mundo, ¿sí? La fuerza laboral futura, la fuerza que como ella va a ayudarnos a crear, a pensar, a trabajar y a innovar, ¿no? 14% de esa población tenía algún tipo de afección mental, ¿sí? Otro dato de la Organización Mundial de la Salud. En el primer año, solamente en el primer año de la pandemia, en el 2020, a nivel global, la depresión y la ansiedad aumentaron más del 25% en todo el mundo, ¿sí? Datos sobre salud mental, sobre la gravedad del cuadro que enfrentamos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Y desde entonces y hasta acá, simplemente marcar que siguen existiendo desigualdades sociales, siguen existiendo desigualdades económicas, tenemos emergencias de salud pública, tenemos guerras, tenemos una crisis climática, de la cual muchos gobiernos se quieren hacer cargo. Entre todo eso son factores que claramente son factores que la Organización Mundial de la Salud, la psicología, la psiquiatría consideran que son amenazas estructurales para la salud mental en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ese es el cuadro de situación, ¿no? Un problema grave, Argentina no es la excepción, Córdoba no lo es, y en ese cuadro, el equipo de salud, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, tratando de apelar a lo que encuentren para poder resolver esos problemas, ¿sí? Acá viene el campo de la inteligencia artificial, ¿sí? La relación, como relató Pancho, de la psicología con la inteligencia artificial, con el campo de la inteligencia artificial, es de larga data, solo que en el relato que hizo Pancho, la psicología venía más interesada simplemente desde el punto de vista más académico, ¿sí? De pensar estos modelos psicólico-computacionales que mencionamos rápidamente Pancho, a llegar a pensar, bueno, vamos a dar vuelta en la tortilla y en vez de pensar si podemos reproducir, digamos, qué es lo mejor que tenemos que reproduce inteligencia y el cerebro. Entonces partamos de entender cómo está organizado el cerebro, cuáles son las contribuciones que nos pueden dar las neurociencias, etcétera, etcétera. Bueno,
Desde esa relación la psicología siempre ha estado presente, pero nunca en términos de aplicabilidad directa de la inteligencia artificial, ¿sí? Eso ha estallado ahora, ¿okay? Y al estallar nos estalla con un enorme potencial optimista, es decir, creemos que podemos hacer todo, pero dentro de ese abanico también hay limitaciones y muy importantemente, como también quedó reflejado en lo que le comentaba Pancho sobre la situación del uso de los datos de las redes sociales, hay aspectos éticos que tenemos que considerar, ¿okay? Entonces, lo que quiero marcarles con esto es que en el contexto de la interacción entre la psicología y la inteligencia artificial, la psicología viene jugando de distintos roles. Por ejemplo, exploramos cómo la inteligencia artificial actualmente puede simplificar o amplificar nuestros esfuerzos, ¿sí? Piensen sencillamente en lo que les acabo de tirar como cifra en relación a la cantidad de personas afectadas por un trastorno mental. Eso quiere decir que hay un abanico enorme de colegas de todo el mundo que se ubican en el campo de la psicoterapia o el desarrollo de intervenciones basadas en la evidencia, que de venir pensando en su aplicabilidad de una manera tradicional, ahora se encuentran con la posibilidad de empezar a usar complementos, un chatbot, por ejemplo, ¿sí? Yo vengo hace menos de una semana de estar en la casa de Pancho, no en la casa de él, sino en su casa académica, en FAMAF, en donde tuvo lugar justamente un taller sobre chatbots y salud. Y tuvimos la posibilidad de interactuar directamente con chatbot, alimentarlos con nuestras preguntas, con nuestras informaciones, descubrir que el chatbot sabía si uno era de Belgrano o de Talleres o de Boca, por ejemplo, ¿sí? Sí, eso puede saber un chatbot a partir de la información que uno mismo le provee, ¿no? Y discutir con Rafa, el anfitrión y colega que están en Imperial College, cuáles son las consecuencias éticas de que uno desarrolle un chatbot de salud general o de salud mental y, entre comillas, le suelte la mano y lo deje libremente a disposición del público sin un entrenamiento ni del público por un lado, ni del personal sanitario que tiene que trabajar con esa herramienta o potencialmente podría trabajar con esa herramienta. Así que esa es una de las facetas en las cuales la psicología se está articulando fuertemente con la inteligencia artificial generativa, ¿no? En la idea de simplificar nuestro trabajo diario o amplificar nuestros esfuerzos, particularmente dirigidos a la atención en salud mental, ¿sí? El otro lugar de interacción interesante es un poco lo que ha comentado Pancho hacer el relato de este pibe. La idea de que la psicología tiene, y eso está clarísimo, muchísimas herramientas conceptuales y teóricas para que sean aplicables en el desarrollo de estas inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Y esto que uno podría pensar que debería ser de sentido común y que debería dar cuenta de una relación de muchos años, en realidad es relativamente reciente porque la vida de los desarrolladores no siempre le ha abierto la puerta a la psicología o a las contribuciones de la psicología, excepto que hubiera un interés particular de explotar algún aspecto, ¿sí? A mucho menor escala, esto que vos relatabas como oferta que hicieron a este pibe, le ocurrió a uno de los colegas que tiene trabajo en psicometría en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, hicieron un planteamiento similar acá, es decir, que pudiera usar toda la potencia de psicometría para aplicarlo en el campo de las últimas elecciones, por ejemplo. Y él también dijo, no. Entonces, con esto también quiero subrayar que la psicología tiene una historia relativamente joven, no somos una disciplina tan vieja como la física, claramente que no, pero sí tenemos muchos desarrollos teóricos y conceptuales que se pueden aplicar al campo de desarrollo justamente de las inteligencias artificiales, y que eso es un nicho interesantísimo para trabajar. Luego, ¿cómo nos impacta también en otras dimensiones que no son solamente el campo del tratamiento? Bueno, obviamente, y como ocurre seguramente en muchas otras disciplinas en el ámbito de la educación superior, hoy la inteligencia artificial, ChatGPT y otras herramientas similares impactan fuertemente en la educación. Piensen simplemente en el gran desafío que tenemos profesores y profesoras a la hora de evaluar si quien nos presenta ese informe es el autor genuino del informe o se lo encargó a ChatGPT. Y bueno, ahí vamos a encontrar que tenemos desde profesores y profesoras de la vieja escuela que se enojarían mucho y seguramente capaz que apresarían a ese pibe, y otros que dicen, qué innovador que fuiste, contame qué proceso seguiste
qué aplicación usaste, porque me interesaría que en todo caso lo formalicemos y veamos si le podamos dar un lugar en la currícula, ¿no? Porque es la herramienta que no está, salvo para los estudiantes de física. Yo les puedo asegurar que en la carrera de psicología no hay ninguna asignatura en donde un futuro psicólogo se esté preparando en estas nuevas tecnologías, ¿sí? Y probablemente ocurra con otros campos o con otras disciplinas vinculadas con el campo de las ciencias de la salud en general. Y ahí tenemos un problema. Estamos corriendo detrás de la pelota en un campo que es sumamente veloz, sumamente dinámico, ¿sí? Así que ese es otro lugar donde la IA se va metiendo. La otra es en el campo de la investigación. Acá hay una innovación interesante porque más allá de que puede ser un tema propio de investigación, muchos estamos usando Machine Learning y nos estamos animando a hacerlo, a hacer procesamiento de lenguaje natural, a trabajar en predicción, que es un gran desafío en cualquier disciplina, y en el campo de la salud mental ni les digo. Pero ahí se abren dos cosas, porque una idea es que se está desarrollando y promoviendo que pensemos de nuevo en la IA como un complemento, es decir, como un asistente de investigación de lujo, ¿sí? Sería, de hecho, ya tenemos experiencias muy pintorescas de que haya inteligencia artificial que aparecen como coautores en trabajos de investigación publicados, ¿sí? O sea, el equipo de investigación, el líder de ese equipo lo reconoció algún mérito y decidió ponerlo como un autor más. Bueno, eso también se está estableciendo no solamente en psicología, sino también en otros campos disciplinares. Pero en psicología y en otros campos cercanos a la psicología, muchas veces nosotros generamos insumos con sujetos muy particulares, personas, ¿sí? Yo durante mucho tiempo tuve la ventaja de no tener que preocuparme por ello, porque cuando empecé en investigación empecé con modelos animales, entonces trabajaba con ratas, no había problema, pero con el tiempo pasé a trabajar con personas, y si hay algo difícil es trabajar con personas, ¿sí? Tener participantes en un estudio, hacer preguntas de estas tan extensas como relataba Pancho que hizo este joven colega, tiene sus pros y sus contras, sus dificultades. Bueno, hoy estamos discutiendo si en vez de usar personas, usamos IA como sujetos de nuestras investigaciones, ¿sí? Por cuestiones económicas, de recursos. Ya hay trabajos que han demostrado que para ciertos temas las IA tienen un 95% de certeza igual que un humano para ciertos temas. Entonces, en vez de invertir en recolectar datos de 150, 200, 700, 1000 personas reales, hago un estudio simulado con IA y obtengo la misma información, capaz que más rápido y de manera más sencilla. Así que esa es otra faceta doble del uso de la IA en el marco de la investigación, ¿sí? Como asistentes de investigación o directamente como participantes que nos proveen información sobre aspectos de la naturaleza humana que nos interesaría conocer un poquito más. El otro punto donde hay similitud en el campo de las ciencias agropecuarias es que uno quiere hacer siempre diagnóstico, ¿no? Quiero relevar rápidamente. En el campo de la salud mental esto es importante. Estos datos que yo les estoy tirando resultan de esfuerzos tradicionales, es decir, nación por nación, asociado o suscrito a la OMS, provee los datos, idealmente todos estandarizados, digo idealmente, subrayen, resalte porque no siempre es así, todos estandarizados, todos recogidos en la misma ventana temporal, todo con el mismo tipo de perfilado de las muestras, etcétera, etcétera. No es verdad, pero se hace gran esfuerzo y por eso yo puedo decirles casi como al pasar que para 2019 se estimaban 1.000 millones de personas con algún tipo de trastorno mental, ¿sí? El tema no es solamente ya describir cuál es el cuadro de situación, elaborar la fotografía de la situación. Lo que queremos hacer es predecir cuántas personas tienen el potencial para, si no se establecen mecanismos de protección de riesgo, desarrollar algún tipo de patología, ¿sí? Llegar antes en salud es fundamental, y en salud mental les digo. Entonces, hoy hay mucho interés en ver cómo podemos incluir las herramientas de IA en las estrategias de diagnóstico. Y lo otro, ya retomo algo que yo les había anticipado, en el tratamiento, ¿sí? Dispositivos de psicoterapia oscilan entre el tratamiento individual tradicional hasta lo que se proponía hasta hace muy poquito aquí en Argentina, con la ley de salud mental, que no sé en qué situación se encuentra actualmente, pero se proponía pasar a un dispositivo sociocomunitario, ¿sí? ¿Okay? Bien. Pero todo, entre comillas, interacción, esfuerzo, capacitación de un equipo de salud, en técnica, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, de nuevo, se está discutiendo si podemos tener chatbots
que nos complementen. De hecho, en Argentina no son tan frecuentes todavía, pero en el ámbito de Estados Unidos, que hay una profunda desregulación del mercado, hay apps por todos lados, de todos colores, ¿sí? Muchas de ellas sin ningún tipo de supervisión por detrás de un agente de salud, de un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? El ciudadano se suscribe a la app, paga un fee, como decía recién, paga como si pagara Netflix o lo que sea, y usa esa app, interactúa con esa app, brinda información todo el tiempo sensible sobre su estado de ánimo, etcétera, etcétera, y la app le hace un feedback, ¿sí? Pero de nuevo, piensen que muchas de ellas no tienen supervisión de un agente de salud o no han sido diseñadas desde cero, integrando conocimientos de psicología, con lo cual puede haber, y acá introduzco una palabra que es importante que tengamos presente cuando hablamos sobre ella, puede haber sesgos, ¿sí? Estos algoritmos de los que hablaba Pancho, bueno, son construidos por personas. Las personas tenemos sesgos, gente. Por muy buenas que nos creamos, tenemos sesgos, ¿sí? De todo tipo y color, ¿okay? Entonces, cuando trasladamos eso al ámbito del desarrollo de una app, bueno, ya hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, en el campo de la salud en Estados Unidos hay sesgos con relación a qué tipo de servicios se le ofrecen y qué tipo de valoración de riesgo se hace, dependiendo de si la app identifica que quien tiene enfrente es un afroamericano o un ciudadano blanco, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ese tipo de problemáticas emergen sistemáticamente, todavía no han llegado a nuestras costas, pero van a llegar en cualquier momento y es importante que estemos atentos, ¿sí? Hay una tensión ahí entre la terapia, la psicoterapia, en cualquiera de sus orientaciones teóricas, y la utilización, el apoyo en chatbots o en algún otro tipo de herramienta de IA. Hay aspectos éticos que hay que discutir ahí, ¿no? Y para ir cerrando, la psicología puede contribuir claramente al campo de la inteligencia artificial, estudiando cómo las personas evalúan qué competencias tienen, ¿sí? Los sistemas de IA, porque esto también es importante, empieza a aparecer. ¿Qué credibilidad creo yo que tiene ese sistema de IA con el cual estoy interactuando? ¿Y qué valores morales creo yo que esa IA tiene también? Porque eso afecta la forma en que una persona interactúa con ese sistema, ¿sí? Y esos son elementos que están emergiendo como punto de discusión, ¿sí? Y lo último para cerrar es subrayarles esto. El campo de IA es un campo muy veloz. Algunas de las disciplinas estamos corriendo, tratando de subirnos al tren, y eso implica ser muy hábiles en términos de qué recursos contamos. Los países en vías de desarrollo, alguien habló de brecha digital hace un rato, es importante que tengamos presente que estamos en desventaja en ese punto, ¿sí? Ya tenemos estructuralmente desigualdades, ya tenemos estructuralmente brechas de diversas maneras y de diversa naturaleza, quiero decir, y la brecha digital es una de ellas. Entonces, todo el potencial de la IA se puede concentrar solamente en un segmento de la población y no beneficiar a todo el conjunto de la población que lo necesita, por ejemplo, ¿sí? Otro aspecto que hay que mencionar es la complejidad del campo. El campo, de nuevo, si uno lo mira propositivamente, parece muy optimista, ¿no? O sea, nos abre el juego, potencia nuestras habilidades, puede ser un asistente de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene muchas aristas muy complejas. El relato que hizo Pancho creo que refleja claramente que a cada instante hay que estar considerando, sopesando las consecuencias o los efectos a mediano y largo plazo y pensarlo desde un punto de vista ético, ¿no? Y cierro con esto porque es un mal de nuestros tiempos y la IA, como me mostró Pancho relatar el impacto que tuvo en las elecciones norteamericanas, juega un papel importante. El tema de la desinformación, las fake news, ¿sí? Las IA son instrumentales para segmentos de la población que tienen ciertos intereses y que se valen de esta facilidad de uso, de esta ubicuidad, que están presentes en todos lados, lo podemos tener en un teléfono, en cualquier lado, y con eso generan campañas de desinformación, ¿sí? Eso lo vivimos cotidianamente en nuestro país, toca de cerca a redes sociales como Facebook, bueno, Meta ahora en general, y tenemos en los estados por ahí zonas grises de regulación, de legislación, en donde estamos expuestos a estas manipulaciones de las que habló Pancho en su presentación. Yo, para cerrar, creo que hay que mantener una mirada alerta, interesada, propositiva, pero voy a retomar la palabra, ya que me permitiste usar epistémico, lo voy a decir, voy a usar la palabra de la misma familia. Hay que mantener una vigilancia epistemológica, ¿sí? O para ponerlo en cordobés básico, porque de eso se trata, no hay que dejar de lado el pensamiento crítico, ¿sí? Esta es una herramienta compleja,
seguro, pero es una herramienta, no deja de ser eso, una herramienta. Y como cualquier herramienta, admite múltiples usos, ¿sí? Va a tener un uso positivo si cada usuario o usuaria está entrenado en el valor, en el riesgo, en el potencial de esa herramienta, ¿sí? Así que en ese sentido, y cierro con esto, que haya actividades como esta, en donde de a poquito vayamos generando un interés en ciudadanos y ciudadanas sobre lo que no es lo que se viene, lo que ya está pasando en el marco de la inteligencia artificial, me parece sumamente bueno y aliento a que se siga haciendo. Así que, nada, gracias a todos por el